Bueno, llegamos a uno de los últimos comentarios del curso. Fuente de Duchamp, una de las obras más importantes del siglo XX, un auténtico icono del siglo XX. Una obra que cuando yo la suelo poner enfada a mucha gente diciendo, pero bueno, ¿esto es arte? Y sin embargo fue votada como una de las obras más influyentes del siglo XX. Curiosamente el original se perdió, pero hay 17 copias repartidas por los principales museos del mundo. Está en la Tate Modern de Londres, está en el MoMA de Nueva York, forma parte de portadas de revistas, aquí lo tenéis por ejemplo, una portada del libro de Duchamp, y es como un mito de obra artística. Es uno de los principales ready-mades de Duchamp. De Duchamp vimos toda su evolución y muchos otros ready-made. Este no fue el primero, pero sí fue el más famoso de los ready-made de Duchamp. Toda la explicación de Duchamp la tenéis en este otro vídeo. ¿Por qué Fuente es un mito hoy en día? ¿Y qué es lo que supuso para la historia del arte? Pues supuso una provocación. Vamos a contar un poco la historia mientras vemos la obra. La obra, si os dais cuenta, es un urinario cogido de un urinario público, arrancado de su lugar y puesto en otra perspectiva, movido a 90 grados, lo que está puesto en horizontal hacia el suelo está en vertical y viceversa, y firmado, pone Rmut 1917. Lo que hizo Duchamp fue presentarse en Nueva York en una exposición de artistas independientes con esta obra. Había una sociedad de artistas independientes que pretendía democratizar el arte. Y el propio Duchamp formaba parte de la junta directiva. Tú pagabas una pequeña cuota y ellos recibían obras y él le había propuesto colocarlas por orden alfabético sin pensar quién era el autor de dichas obras. Y él no solamente se ocultó bajo un seudónimo falso, puso Rmut, sino que envió a su hermana para que nadie supiese que era él el que estaba detrás de esa obra. Y simplemente agarró un urinario y lo llevó. ¿Qué ocurrió con la obra? Pues que la obra fue rechazada. Entonces él dimitió, la obra fue rechazada diciendo que bueno, que no podía ser considerada obra de arte, que era poco menos que inmoral colocar eso, que podía ser muy útil en la vida cotidiana, pero que eso no puede ser obra de arte. El indignado dimitió y escribió una carta en un periódico que él mismo creó y maquetó, una revista de arte que él mismo creó y maquetó, que se llamaba Blind Man, diciendo, bueno, el hecho de que el señor Mut, ¿no?, se escondía detrás de Mut, aunque él escribió también el texto, haya hecho la fuente con sus manos o no, carece de importancia. Simplemente la eligió puesto con mayúsculas. Seleccionó un objeto de la vida corriente y lo ubicó de un modo que su significado habitual desapareciese bajo un nuevo título y un punto de vista nuevos. Es decir, creó un nuevo pensamiento para ese objeto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, evidentemente fue un escándalo. Él al original lo rescató de la exposición, lo hizo fotografiar por su amigo Stieglitz, aquí vemos la foto, pero el original se perdió, probablemente fue tirado al cubo de la basura. Pero quedó el escándalo y el cuestionamiento de todo el arte quedó ahí. Porque lo que nos estaba diciendo Duchamp con esta obra es, primero, que estamos rodeados de belleza y no la sabemos ver, que cualquier cosa puede ser obra de arte, que depende de la mirada del artista, que algo se convierta en arte o no. Y también está un poco criticando también al mercantilismo del arte moderno, que cualquier cosa puede ser considerada arte y valer muchísimo dinero simplemente por llevar una firma, ¿no? También se estaba riendo de eso, es decir, de sí mismo a la vez. Esto fue una bofetada para el mundo del arte, y más en 1917, estamos hablando de hace más de 100 años, ¿no? La obra original se pierde, acaba en un cubo de basura, pero se convierte en un mito. Entre los años 50 y 60 va ganando en fama y Duchamp se dedica a hacer 17 copias, que no las hace él. Él no hace absolutamente nada, simplemente coge urinarios lo más parecido a aquel y les pone Rmut 1917. Y las reparte por diferentes museos del mundo. Hay 17 copias, ya os digo, en Londres o en el MoMA de Nueva York. Todas de los años 50 y 60. Y ninguna hecha por él. Él no hace nada. Él simplemente coge un objeto de la vida cotidiana y lo convierte en arte. Su mirada lo convierte en arte. Es decir, ahora, cuando hoy en día hay gente que ya lo sabéis todos, os escandalicéis de vez en cuando con este tipo de noticias, ¿no? Hay botes que dicen, mierda de artista. Pues él ya hizo Aire de París, pero lo hizo en 1920 y no hizo más.
Cuando hay gente que monta instalaciones y dice, bueno, pues o sea, hay una instalación que son restos de una fiesta y una señora de limpieza la tiró toda a la basura, recordad que él ya hizo instalaciones. Y cuando la gente hace performances, recordad que en 1963 él se presentó jugando al ajedrez con una modelo desnuda. Es decir, él está detrás de gran parte del arte conceptual y de considerar que cualquier cosa sea arte y que la mirada del artista sea lo especialmente relevante. Esa gran corriente de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI. El creador fue Duchamp y se convirtió esta obra en una especie de mito al respecto. Aquí lo tenéis con su obra en la exposición esa de Pasadena, de la modelo desnuda, pues él está ahí tranquilamente con uno de sus urinarios, muy contento de tener ahí esa obra suya, que era un urinario que él había arrancado de la vida ordinaria y lo había convertido y elevado a la categoría de obra de arte. A partir de aquí, esto es un cuestionamiento de todo el arte. Todo el mundo del arte tenía que contestar este cuestionamiento. ¿Y cómo contestó? Pues contestó creando enorme cantidad de ready-mades, creando performances, creando instalaciones y todo el arte moderno. Todo el arte del final del siglo XX ha seguido la estela de Duchamp. Así que una gran obra con una gran repercusión en la historia del arte. Y con esta obra se puede decir casi que es una historia, un punto final de la historia del arte. Por lo menos del arte actual. Hasta luego.